Sí, profe, yo tenía un par de preguntas sobre la unidad 9, que es el tema de la defensa procesal de los derechos. Defensa procesal, ajá. Bueno, entonces en el libro tenemos que dice que el sistema del procedimiento es un conjunto de acciones, ¿no? Sí, sí. En Se realidad, podría más que decir. acciones, de pasos Ujú, o etapas, ¿de acuerdo? claro, Bueno, pero te dejo hablar a vos y después de hacerme la pregunta, pues yo no me claro. acuerdo. Y bueno, estas acciones entonces se crearon para proteger justamente los derechos que antes por ahí no estaban tan organizados, digamos, en una defensa. Sí, sí. ¿Qué más? Bueno, tenemos que el primero que existió, digamos, es el procedimiento ordinario, ¿no? Que consistía de dos etapas. Sí. Estaba la etapa in iure, que es la que se hacía con el pretor. Esa era como una especie de antesala, digamos, lo que iba a ser el juicio de ahora. Sí, sí, de verdad, sí. Y después estaba o sea, una vez que se resolvía eso, se iba ante el juez, que era la apud iudicem. No sé Apu si Yudikem. pronuncio bien. Iudicem. ¿Está bien? Apu Yudikem. Ujú. Bueno, en las primeras cinco acciones que aparecen está la manus iniectio, que es la ejecutiva la primera. Primera acción ejecutiva, ajá. Ujú. Bueno, y después está la segunda, que es la legis actio sacramenti, que es la declarativa. Ahí viene mi pregunta en esta actio, digamos. Ujú. Sí. Entonces, esta actio decía que se hacía como una especie de juramento y se pagaba digamos, un dinero que iba eh, al erario, y quien tenía razón como que recuperaba ese dinero, ¿no? No No sé recuperaba si, el dinero. claro, o sea, y decía El que, perdedor pagaba el duplo o el triplo o el cuádruple. ¿Mm? claro, sí. Entonces, ahí decía que cuando se hacía, digamos, ese proceso, se otorgaba el objeto, digamos, el litigio, por ejemplo, no sé, una lapicera a una de las partes, ¿no? Sí, digamos que sí. Y, Todavía es muy genérico lo que está diciendo como para que yo te diga claro, sí, efectivamente, porque todavía básicamente todas las acciones son para otorgar el derecho, ¿sí? De claro. todos modos, vos tendrías que definir más, hacer un poco Sí, esto sí. un poco más Ahí voy definitorio. a la pregunta. Dentro de la ley Actio Sacramenti, ¿no? De la segunda acción, que se hacía un juramento y digamos, daba un dinero. Y, por ejemplo, si yo entregaba, si había, digamos, una lapicera en litigio y a mí me entregaban la lapicera, pero después se resolvía que la otra parte tenía razón, yo pagaba y además devolvía la lapicera, o me quedaba con la lapicera y yo únicamente pagaba. No, 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 no. Profe, No es tan así. A ver, sí. profe, a lo que está diciendo el compañero yo le quería agregar, porque le está hablando de los procedimientos, ¿sí? Sí. Pero el punto 1 de este programa habla de la defensa procesal del derecho, y tenemos dos tipos de defensa, y yo ahí tenía una duda también: la defensa personal y la defensa procesal. Como usted dijo recién, en el manual dice que estas acciones eran para otorgar derecho, pero según había requisitos para poder acceder a esas acciones frente al pretor primero y después junto al juez. ¿Y dónde Sí. está mi duda? ¿Dónde está mi duda? Que dice que la defensa personal tiene una serie de requisitos, ¿sí? Uno que Sí. dice, primero dice que la defensa personal es anterior a la defensa procesal, o sea, antes de irme junto al pretor, ¿no es cierto? Es efectiva, es difundida, y de aquí viene el requisito. El requisito dice que la defensa personal, o sea, todo derecho que yo abandono, no existe. Por ejemplo, yo estoy casada, me enojo con mi esposo, me voy, y después quiero venir a reclamar mi casa y mi lugar, no tengo derecho, según lo que dice acá. ¿Es así? No. Porque abandoné mi derecho, dice acá. Derecho que se abandona no existe, dice acá el manual del doctor Rinaldi.
Entonces, después también dice que el derecho, que la defensa personal puede ser suficiente, entonces no se necesita a la defensa procesal, es insuficiente. Y acá está mi duda, porque anteriormente decía que uno de los requisitos dice que no se debe abandonar el derecho, pero cuando la defensa personal es insuficiente, dice, o no existió defensa personal, se recurre ahí a la defensa procesal. Entonces, ¿cuál es mi duda? Si una persona no se defiende, por ejemplo, van a entrar a robar en una casa, ¿no es cierto? Por instinto, yo tengo que tratar de poner la intención del ladrón. Si yo no pongo resistencia, entonces dice que no hay derecho a defender. Ahí no entiendo, doctor. Dice insuficiente. Bueno, Si no a se ver, en rigor de verdad, tendría que contestarte primero a vos, porque el tema suyo está primero. Uh-huh. O sea, Y el tema del compañero ya está más avanzado y él pregunta ya algo muy concreto sobre el sistema de las sí, legislaciones y sí. está preguntando sobre ese sistema una de las acciones, la legisactio per sacramento. Yo voy a hacer por cuestión metodológica, voy a comenzar desde el comienzo, valga la redundancia, y voy a dejar la contestación de Manuel para después, porque me parece que es sumamente interesante y es más importante. También la pregunta de él, en el sentido de que está más enfocado a lo que se pregunta en el examen, digo, ¿no? De todos modos, voy a explicar dos cosas o tres para tratar de poner las cosas en su lugar. A ver, no es como lo planteaste, como lo planteó Mari. ¿Por qué? No es así. No es así. Lo que el profesor trata de decir en el libro, cuando habla de defensa personal y defensa procesal, hace una diferencia histofáctica. ¿Por qué? Porque él habla en la realidad cómo son las cosas. No dice cuál es la consecuencia jurídica. Él no está doctrinando sobre las consecuencias de permitir o no determinados actos. Entonces, quiero dejarlo claramente expresado. A ver, vamos por parte, dijo Jack. Lo primero que ustedes tienen que entender es que cuando él habla de defensa personal y procesal, no lo hace como procesalista. Simplemente lo hace para que ustedes... Mari, cancela tu micrófono, por favor. Entonces no hay acople. Entonces lo hace el profesor simplemente para que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre una persona que elige defender personalmente su derecho, en el sentido no de ir al juez, sino de evitar que sucedan determinados actos, como por ejemplo una usurpación, ¿de acuerdo? Y aquella que después que ve la usurpación o el robo va y hace la denuncia y comienza el procedimiento penal o civil. En ese sentido, Mari, Apague, profe. tu micrófono está abierto, por favor. Ay, ¿qué pasó? Tu micrófono es el que está abierto y está acoplando porque estás arrimándolo mucho a la computadora. Ay, sí, En ese punto, ustedes van a ver que el profesor da determinadas características que no son las únicas tampoco, y diferencia entre la defensa personal y la defensa procesal. Entonces, dice, por ejemplo, que la defensa personal es anterior y más efectiva. ¿Por qué es anterior? Porque no puede ser posterior. Sencillamente, si a usted llega a su casa de fin de semana y encuentra que hay una familia que está bajando las cosas,
escuchan? Sí, profe. Sí, se escucha. Mari, por favor, clausure eso, ahí está. Bueno. Si usted lo saca a las patadas a esos sujetos que están ingresando a su propiedad en el momento que están ingresando, usted ha elegido hacer una defensa personal del derecho. Pero si usted, en vez de hacer eso, se va a la policía y lo denuncian, miren, me están entrando en mi casa, me están usurpando, usted decidió por la defensa procesal. Ahora, una vez elegida el camino procesal, una vez hecha la denuncia, usted no puede ir de nuevo al lugar y sacarlo a los empujones, porque usted ya optó. Por eso es que la defensa personal es anterior a la defensa procesal, y una vez elegida la defensa procesal, usted no puede ir y elegir la defensa personal. Además de que le hizo la denuncia, ir a sacarlo a los copetazos o a los empujones. Entonces, por eso es que la defensa personal es anterior, y es más efectiva. ¿Por qué? Porque si yo voy y lo saco a los garrotazos o a los empujones y retengo, protejo mediante la fuerza en el iter criminis, lo que se conoce como el estándar penal, ¿ustedes? El año que viene, profe, No, profe, por lo menos el yo. año que viene, recién. En derecho penal hay una cosa que se llama iter criminis, que es el momento desde el comienzo de ejecución hasta el momento que se termina la ejecución o está ejecutado el delito. ¿Qué es el iter criminis en un delito de usurpación? El iter criminis comienza con las maniobras usurpadoras, por ejemplo, cortar el alambrado, romper la cerradura de la entrada de la puerta. Comienza el iter criminis de ese delito de usurpación, más allá de que ya una vez que rompí la puerta, ya hay destrucción de propiedad privada. Una vez que entré, hay invasión de la propiedad privada, otro delito que corre aparte y que generalmente queda absorbida en el delito de usurpación por medio de la fuerza, que es una forma agravada de usurpación. Entonces, comienza y termina cuando yo me instalé. Termina cuando estoy adentro de la propiedad, yo como usurpador. Ahí terminó el iter criminis. Si durante el iter criminis, durante el momento en que va aconteciendo, estoy hablando acá en palabras profanas, no técnicas, el momento que está sucediendo el delito, se está en el plazo, dentro de lo que es, como diría Zaffaroni, en el plazo de consumación de ese delito, porque es un delito que no se consuma en un solo acto. A veces la usurpación tiene distintos pasos, porque si yo para usurpar tengo que romper una puerta o tengo que saltar una cerca, lo primero que voy a hacer es tratar de abrir la cerca, ahí empezó. Pero yo termino de usurpar cuando me metí adentro y mi volición interna, mi aspecto subjetivo dice que yo me quiero quedar con esa propiedad. Allí es usurpación. Entonces, en ese plazo, en ese transcurso, me gusta más la palabra transcurso, usted defiende su propiedad. No cuando el usurpador ya está adentro. Quiero aclararlo porque si no van a decir, profesora, ya me enseñó cualquier verdura. Entonces, cuando en ese crimen usted interviene y usted personalmente, mediante medios, Zaffaroni tiene una palabra que yo en este momento no me acuerdo, pero en realidad no sé si me quiero acordar la palabra. Voy a decir otra palabra. Medios que son relativamente iguales a los de la usurpación. Los usurpadores entran a mi propiedad, rompen alambrado y yo los saco a los empujones o los corro con un palo. Hasta ahí Zaffaroni dice que hay más o menos parecida igualdad de los medios de rechazo, de repelición, de repeler el ataque contra la propiedad, a que si yo vengo con una ametralladora y lo fusilo a todos ahí dentro de la propiedad. Esa es la postura de Zaffaroni, que lamentablemente es la postura mayoritaria hoy. Si usted habla de Estados Unidos, sí, pero los dos estoy usando la fuerza, Mari. Nada más que él habla de fuerza que tiene que ver, que tiene que promediar con la fuerza recibida. Porque Zaffaroni es un gran defensor de los derechos humanos, entre comillas. Y entonces, si usted en Estados Unidos se mete en propiedad privada y el dueño le pega un tiro en el pecho y lo mata, usted lo único que puede defender su propiedad. No se fija nadie en el desbalance entre el medio usado para repeler y el medio usado para entrar. Para Zaffaroni,
el policía que defiende la integridad física debe esperar que el otro apunte con un arma de fuego de igual carácter mortal para poder sacar su arma reglamentaria. Bueno, no quiero abundar más porque yo ya no soy más profesor de Derecho Penal, simplemente les estoy contando cosas que tienen que ver con este tema circunstancialmente. Entonces, el profesor Rinaldi lo que está diciendo ahí es que la defensa personal es anterior y también dice que la defensa personal caduca. ¿Entiende? Lo que está diciendo es que caduca porque llega un momento en que si ya están adentro, usted no puede venir de afuera con un palo a tratar de reingresar a su propiedad y de recuperar porque no es la forma. Es una defensa personal extemporánea. El derecho lo habilita, el derecho civil lo habilita a usted a defender su propiedad por la fuerza, ya que dijo alguien por ahí por la fuerza, que se llama defensa personal. Al hacer la defensa personal de un derecho suyo o de un tercero en el cual usted tenga legitimación para actuar, ¿sí? Derecho, estamos hablando de cualquier tipo de derecho prácticamente, en donde usted actúe concomitantemente con la ejecución del hecho. Si usted viene tarde, ya no puede hacer la defensa personal. Va a tener que recurrir necesariamente a la defensa procesal. Esa es lo que trata de decir el doctor ahí cuando dice, por ahí dice que es anterior, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dice también que es más efectiva, y sí, porque entre ir a sacarlos yo a los empujones mientras están entrando, o ir a hacer la denuncia a la policía, y de que después la policía da nota al fiscal, que después el fiscal manda ¿a quién manda el fiscal? Manda a la asesora de menores para ver si no hay menores en la casa. Entonces, pobrecito, no los podemos sacar porque hay menores. Yo no quiero hablar porque tengo un problema personal que tiene que ver con las usurpaciones y aparte me especialicé mucho en la materia en su momento y les cuento que es algo ingrato. Nuestro derecho es muy ingrato en ese sentido. Pero más allá de eso, sí, eso es lo que dice el doctor ahí, que es más difundida también en algún sentido porque la defensa personal, cuando usted está viendo que lo están robando y usted tironea, usted se tira, se abalanza sobre el sujeto que lo está tratando de robar o le está tratando de robar la señora, entonces usted está ejerciendo una defensa de los derechos de un tercero, en este caso haciendo una defensa personal del derecho. ¿De acuerdo? Es más efectiva, también va más difundida, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, la verdad es que esa defensa puede resultar también excesiva, e incluso esa defensa puede llegar a resultar insuficiente. Y a contrario, la otra defensa puede resultar a la larga más efectiva y también a la larga más o menos eficiente, depende de cómo actúe usted procedimentalmente. Entonces, lo que el doctor Rinaldi le hace la diferencia es, hay dos tipos de defensa, dice, que vos vayas y defienda tu derecho personalmente, ponga pecho duro, como quien diríamos acá, o que hagas la defensa judicial. La defensa procesal implica un procedimiento, y el procedimiento naturalmente va a ser judicial dentro de la esfera penal o dentro de la esfera civil, pero finalmente implica la intervención de un director del procedimiento, que no va a ser otro que el juez o el fiscal civil o penal, lo que sea. ¿Me entienden? Eso es lo que dice básicamente el doctor cuando comienza a hablar de defensa, de tipos de defensa o defensa procesal y personal de los derechos. ¿Sí? Más adelante, y esto sí son cosas que ustedes no pueden, no pueden dejar de saber. ¿Qué es el procedimiento? ¿Qué es el procedimiento? Y ahí está la definición o el concepto que están dados. Hay muchísimos tipos de conceptos, pero hay uno que dice que el procedimiento parece que es un conjunto de actos jurídicamente sistematizados, ¿no es cierto? ¿Por quién? Por los órganos o por el órgano de Estado, ¿sí? Y que está destinado a brindar, garantizar, proteger derechos a través de brindar determinadas acciones. Entonces, ahí sí nosotros estaríamos más o menos en condiciones de poder decir, bueno, ahora sí
ya sabemos que en realidad el procedimiento da lugar o permite que uno ejerza distintas acciones dependiendo del derecho que uno estima está siendo conculcado, o está siendo atacado, o pretende defender, o pretende reparar, o pretende reponer a su favor. ¿No es cierto? De hecho, los romanistas reputamos, creemos y sostenemos que el derecho como sistema general, global y los principios del derecho surgen a partir de las acciones que se fueron dando a lo largo de la historia. Y entonces, ahí sí podemos decir, y ahí tenemos que ir, o sea, a ver, reitero, defensa personal y procesal, concepto de lo que sería procedimiento, así en ese orden, ¿de acuerdo? ¿Cómo aparece el procedimiento o en virtud de qué cosa aparece el procedimiento? Aparece por la formulación y el al lugar de las distintas acciones a lo largo de la historia del derecho romano. Finalmente se conforma un procedimiento que abarca o que puede receptar a todas esas acciones, ¿de acuerdo? Y ahí aparecen sistemas procedimentales, distintos sistemas procedimentales. Y después, algo que también es pregunta de examen, que es la acción como la estrella principal en el sistema, en cualquier sistema de derecho. No estoy hablando de derecho romano, de cualquier sistema de derecho, la acción. ¿De acuerdo? Si a mí me usurpan la propiedad, me usurpan una propiedad y yo voy al juez, voy al juzgado, voy a elegir la defensa procesal y voy a defender ese derecho. ¿Qué acción correspondería? ¿Alguien tiene idea? ¿Por qué una acción ordinaria? ¿Por qué una acción ordinaria? ¿Por qué sería una acción ordinaria en todo caso? Si a mí alguien, le voy a hacer una pregunta más sencilla, porque no estoy seguro que hayan entendido. A mí me roban a la fuerza el celular en la calle. Pasa todos los días. ¿Qué acción tengo que hacer? Me voy y... No importa, no es una cuestión de si es formal o material. No es la pregunta, no es el enfoque correcto. A mí me roban el celular en la calle y yo me voy y meto un escrito en el juzgado civil y comercial, como yo descubrí quién me robó, hago una acción reivindicatoria. Le explico, le presento el recibo del celular a la juez y le digo, mire, mi celular tiene fulano de tal y voy a hacer una acción reivindicatoria de propiedad porque es mío, no es de él. ¿Qué opinan? ¿Está bien o no? Sí, yo creo que sí. Y no está bien. No está bien porque acá yo no puedo ir a discutir con el juez propiedad de una cosa mueble, para empezar. Porque el código dice, entre otras cosas, el antiguo 2412, no, Mari, el artículo 2412, antiguo 2412 decía que la posesión vale título en cosa mueble. O sea que si yo tengo, supone que es mío. Primero eso. De movida, si me robaron, me empujaron y me robaron el celular, corresponde a una acción penal. Si a mí alguien se mete a mi casa, me usurpa la propiedad, me usurpan la casa, ¿qué pasó? ¿Qué acción corresponde? ¿Una acción ordinaria, una acción sumaria, una acción
si es sumaria la acción y si no fuera ordinaria. Si fuera ordinaria una acción civil de reivindicación de la propiedad, una acción civil sumaria de desposesión o una reivindicación civil no reivindicatoria, sino un interdicto de recuperar la posesión. ¿Qué opinan ustedes? Ahí nomás ya les dije 4 acciones diferentes. Ustedes ahí se van a tener que, para responder a eso, tienen que preguntarse qué estamos discutiendo. Si estamos discutiendo propiedad o posesión. ¿Entienden? Si estamos discutiendo propiedad, corresponde la acción reivindicatoria, pero acá no estamos discutiendo propiedad porque la propiedad es mía. Acá estamos discutiendo posesión. Y estamos discutiendo más que posesión, desposesión por la fuerza. Entonces usted no va a meter un interdicto de recuperar la posesión. ¿Por qué? Porque usted fue desposeído por la fuerza. Y usted tiene interdicto de recuperar la posesión cuando la posesión está discutida. Cuando, por ejemplo, alguien que también es poseedor de un terreno lindero se asienta sobre su propio terreno. Pero no cuando hay desposesión por la fuerza. Entonces usted lo que va a hacer es una acción sumaria por desposesión. Por desposesión. Acción de desposesión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el juez lo que va a liberar es un interdicto de recuperar la posesión. Entonces, y dentro de los interdictos usted tiene un montón de interdictos, ¿de acuerdo? Que le van a permitir, de acuerdo a qué tipo de desposesión sea, le van a permitir o no. Ahora, usted, de algo estoy seguro, usted no va a poder discutir con el usurpador derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad lo tiene usted. Usted está discutiendo posesión, no propiedad. Porque si usted va y discute propiedad cuando en realidad fue desposeído, es muy tonto. Porque eso es poner en una situación de igualdad jurídica con aquel que está poseyendo algo que no le corresponde, que no es suyo. ¿Me entiende? Entonces, a cada problema, a cada ataque, una acción. ¿De acuerdo? Ahora, el problema que teníamos, ahora, perdón, vuelvo ahí, tengo que aclarar algo. El concepto de acción. ¿Cómo debe entenderse la acción? ¿Cuáles son los dos enfoques respecto de la acción? A ver. Profe, en el libro, por ejemplo, decía que las acciones de la ley justamente se crearon para evitar la violencia o el daño en particular. Sí, 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 eso es correcto. Es correcto. Pero, ¿cuáles son los dos? Esto es pregunta de examen. ¿Cuáles son los dos conceptos? Ahí entra lo que había dicho Mari. Ahí recién entra lo que dijo Mari. La acción tiene dos aspectos y dos dimensiones que ustedes jamás, 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 jamás deben perder de vista porque esto es así hasta hoy. La acción como desde el aspecto o dimensión formal y la acción desde el aspecto material. La acción, la actio. La actio tiene dos dimensiones. Desde la dimensión formal, la actio es, como dice el doctor, la llave que abre el procedimiento o el proceso. La llave que nos permite ingresar al proceso. Si a mí, el pretor, en la faz in iure, recordemos como dijo el alumno ahí, dos fases, in iure y apud iudicem. En la primera faz es la faz en donde el funcionario, en este caso el magistrado, me va a conferir o no, o me va a denegar, si no me confiere porque me la deniega, la actio o la acción. Si el pretor no me da la acción, ¿qué pasa? El pretor o el cuestor también, por supuesto. Podría ser. Si no me da el magistrado la acción que yo le estoy pidiendo, ¿qué pasa ahí? Y si es rechazada, digamos, no puedes avanzar a la etapa que es con el juez, la apud iudicem. Cae ahí, digamos, el proceso. Quiere decir que yo, si a mí
el magistrado no me da ninguna acción, no puedo entrar al proceso y por lo tanto no hay juicio y por lo tanto no hay derecho, según lo que dice el profesor, porque en la concepción, correctamente, ¿por qué? Porque en la concepción del derecho romano, si el magistrado no me da la acción para hacer valer mi derecho, no hay derecho, así como dijo la compañera. ¿Por qué? Porque en el sistema romano los derechos no preexisten a las acciones preexisten al derecho. O sea que lo que estamos diciendo indirectamente es que el derecho recién aparece con el conferimiento de la acción. No es que la acción está ahí y aparece o se revela con... El derecho está ahí y aparece con el conferimiento de la acción. El derecho no está ahí, aparece solamente con el conferimiento, toma entidad con la conferencia de la acción. Si nosotros hoy, yo con el ejemplo que les di de que me usurpan, y tengo un abogado que es muy joven, es muy inexperimentado ahorita, no quiero pagar lo que tengo que pagar y le pago a un abogado muy joven que no sabe nada, y va y mete una acción civil de reivindicación de la propiedad en vez de meter una denuncia penal por usurpación, o meter un interdicto de recupero de la posesión en sede civil o una denuncia penal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El abogado, en un error garrafal, terrible, se va y mete un escrito ante la juez civil y acción de reivindicación de la propiedad. Eso es porque no estudiaron derecho romano y porque no lo tuvieron el profesor Ayala. Entonces, y porque no les explicaron bien derecho civil y porque no estudiaron derecho procesal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a decir el juez en su primer proveído? ¿Cómo le va a contestar el juez a su acción? El juez le va a decir, le va a rechazar in limine. Rechazo in limine. Antes de entender en su problema, le rechaza in limine. Es decir, no entiendo, no voy a entender en nada lo que usted me dice, se rechaza y le va a decir una frasecita muy corta, pero que es muy conceptuosa. Recurra por la vía que corresponda. O, si la juez es tan burra o tan ignorante como usted, le va a acoger la acción en otro error, peor aún, porque usted se va a meter a discutir con un usurpador algo que no tendría por qué discutir con un usurpador, derecho de propiedad. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, lo cual demuestra la gran categoría de nuestros jueces. Entonces, pero si la juez, en un sano criterio judicial, en una interpretación correcta del derecho, y porque está muy bien plantada en el derecho, le pone, para que usted aprenda derecho, le pone, recurra por la vía que corresponda. ¿De acuerdo? Entonces es porque usted le ha errado en la acción, le ha errado en la acción elegida para defender ese derecho conculcado o que usted estima conculcado. Eso es lo mismo que si yo tengo un problema laboral, me despidieron sin causa y me voy al abogado y el abogado mete una acción civil contra la empresa en vez de ir a recurrir al laboral. Muy probable que el juez, porque son las leyes laborales, son totalmente diferentes a las leyes civiles, diga recurra por la vía que corresponda, recházase in limine la presente demanda, recurra por la vía, vaya recurrente por la vía que corresponda, algo así le van a decir. ¿Por qué? Es porque son cuerpos normativos diferentes y la acción es eso que se amolda como el guante a la mano y debe amoldarse como el guante a la mano para poder defender efectiva y eficientemente el derecho que yo estimo conculcado. Porque si no, no serviría. Imagínense que cada vez que haya un despido recurran por la vía civil, o que cada vez que haya un accidente de tránsito yo me vaya a recurrir ante el juez laboral. O sea, no tiene nada que ver el chancho con la velocidad. Entonces, pero, ¿por qué les decía todo esto? Porque el hecho de que yo le haya errado en la acción
el juez aquí no me confiere, no me hace lugar, no me confiere y me manda a recurrir por la vía que corresponde. ¿Me ha privado del derecho? ¿O no me ha privado del derecho el juez? No me ha privado del derecho. El juez me ha privado de la acción. Bueno, en el derecho romano era al revés. Si a mí no me conferían la acción, yo no tenía derecho. Hoy se entiende que si a mí no me confieren la acción, por improcedente la acción, no significa necesariamente que yo no tenga ese derecho. Significa que le he errado en la acción porque mi abogado es un muchacho muy nuevo y no ha estudiado bien, no ha hecho bien los deberes, y entonces ya pasa su primer papelón en el foro. Porque aparte no se ríen solamente, el cliente no se va a reír mucho, no se ríen solamente los de mesa de entrada, se ríe el secretario, el prosecretario, el juez, aunque sea muy serio y le digan, no, doctor, ¿saben qué? Este no tiene que ir por acá, tiene que ir por allá. ¿Entiendes? Tenemos muchos colegas de ese tipo, desgraciadamente. Cada vez tenemos colegas menos estudiosos. Entonces, no es que no hay derecho, pero lamentablemente no es la acción. Si el pretor, volvemos para atrás, si el pretor no le confería a usted, no le confería la actio, usted literalmente no tenía nada que hacer, no tenía derecho. O sea, hay una diferencia, ¿no? Entonces, desde el aspecto formal, por eso es que se dice, y yo creo que con mucha razón, que desde el aspecto formal, la actio es ni más ni menos que la llave que abre el proceso. Si yo no tengo actio, no tengo la llave para abrir el proceso, para empezar el juicio. Si no tengo la llave, me tengo que ir a mi casa. Tengo que ir a asesorarme, rogarle al pretor que el año que viene me dé esa actio o la otra, no sé, lo que sea. Esa es la primera dimensión en la que yo puedo comprender, ¿de acuerdo?, a la actio. Pero hay una segunda dimensión, y esta es la dimensión material de la acción. Ya está la dimensión formal, claro, la dimensión material de la acción es la acción vista como el contenido de la pretensión. El contenido de la pretensión. Lo que llena la pretensión. Es decir, que si la acción fuese el carrito, un vehículo que se va a deslizar por el camino del procedimiento en etapas, es lo que ese carrito lleva adentro. Véanlo de esa forma. Yo siempre dibujo una vía de tren y arriba de la vía de tren, en el comienzo de la vía, un carrito. El carrito formalmente es cuando se me brinda la posibilidad de estar en juicio, o mediante el conferimiento de la actio. Pero yo a esa actio la tengo que llenar con un reclamo concreto, que es el contenido de ese carrito, que es el contenido de la pretensión. Entonces, puede ocurrir que me den el carrito y que yo formule mal la pretensión, o puede ser que no me den el carrito y por lo tanto no tengo nada que cargarle adentro. Si no me dan el carrito, estoy en problemas. Pero si me dan el carrito y lo lleno con un contenido equivocado en la pretensión y pido mal, también puedo errar y puedo fracasar y ese carrito no se va a desplazar por mucho tiempo sobre esas vías de tren. No sé si estoy siendo suficientemente claro ahí en cuanto al contenido formal y material de lo que es la acción. Entonces tenemos acción como llave y acción propiamente dicha como pretensio o pretensión o contenido de la acción, contenido de la acción, pretensio de la acción. ¿De acuerdo? Entonces, en derecho romano, reitero, primero la conferencia de la acción. Si usted tenía el pretor, el magistrado, cualquiera sea,
le brindaba a usted la acción, usted tenía un derecho subjetivo a reclamar y por lo tanto había existencia de derecho objetivo. Ahora, en esta altura yo les tengo que preguntar, por la duda, ¿cuál es la diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo? El derecho subjetivo es el que está sujeto justamente a la acción, a que te otorguen la acción, y el derecho objetivo sería más como el derecho natural. ¿Puede ser algo así, profe? En realidad, no. En realidad no es así. En realidad, el derecho subjetivo es el derecho objetivo puesto en cabeza de un pretensor, de un sujeto. El derecho objetivo es lo que dice la ley, es lo que la ley objetivamente dice. Por ejemplo, si yo digo, me usurparon mi casa, ¿sí? ¿Cuál es el derecho objetivo y cuál es el derecho subjetivo? Usurparon una casa. ¿Cuál es el derecho objetivo y cuál es el derecho subjetivo? El derecho objetivo no es otro que el derecho de propiedad. ¿El derecho de propiedad qué es? El derecho de propiedad es aquel que otorga a su titular el derecho de usar, fructuar y autar, dicho bien. No. Reitero. Entonces, objetivamente, el derecho objetivo que está conculcado es el derecho de propiedad. Definido, romanísticamente hablando, aquel que está en cabeza de un titular y que le permite usar, fructuar, usufructuar, hacer el uso, disfrute, obtener los frutos, naturales o civiles, ¿de acuerdo? Y abutar, ¿sí? La propiedad, llegado el caso. Vender o destruir la propiedad. Ese es el derecho a propiedad, ese es el derecho a propiedad. Ilimitado, absoluto, indivisible. Ese es el derecho objetivo. Ahora, el derecho subjetivo, en este caso, de ese derecho objetivo, ¿cuál es? Es mi derecho ¿a qué? O sea, es cuando la persona tiene el derecho objetivo. Bueno, pero, a ver, ya dijimos cuál es el derecho objetivo. Me usurparon la casa, me usurparon una casa. Y sí, Dijimos que cuando la persona hace valer sus derechos por medio de la justicia. No, esa es la acción. El derecho subjetivo de ese derecho objetivo es mi derecho ¿a qué? No, tampoco. Es mi derecho a ¿qué cosa? A usufructuar de mi propiedad. Porque cuando a mí me usurparon, ¿qué derecho me conculcaron? El usufructo de la propiedad. Claro, me sacaron la propiedad, me quitaron la propiedad, me quitaron el derecho de propiedad o no. Técnicamente no. Legalmente sí. No, técnicamente no. ¿Yo sigo siendo el titular registral de la propiedad o no? Exacto, pero si está otra persona dentro del domicilio, ¿qué se debe hacer? Pero es lo que acabamos de decir hoy. La acción se debe amoldar al derecho conculcado, no el derecho conculcado a la acción, porque si no sería válido ir ante el juez y pedirle que
diga que esa es mi casa. Pero yo no estoy buscando que diga que es mi casa. ¿Qué estoy buscando yo ante el juez? Que las personas se retiren del lugar. Que salgan de mi propiedad. Yo no estoy discutiendo con el tipo que está adentro de quién es la propiedad. Lo que estoy pidiéndole al juez es que ese tipo se vaya. Son cosas diferentes y objetos diferentes. Si yo lleno mal el carrito, es lo que le decía hoy. Voy con un abogado que no sabe nada, y el abogado dice, sí, vamos a meter un derecho de reivindicación de propiedad. ¿Pero qué reivindicación de la propiedad si la propiedad es mía? A menos que ellos vengan con un papel que digan, mío, firmado por mí como titular, con firma falsificada, y que digan que yo vendí esa propiedad. Entonces sí vamos a discutir propiedad. Acá estamos discutiendo posesión. Posesión. Y si a mí me están privando de la posesión, me están privando de uno de los aspectos de la propiedad, pero no necesariamente de la propiedad. Está conculcado el derecho de la propiedad, pero no está afectado el derecho mismo de ser propietario. Entonces me están afectando mi derecho a disfrutar de la propiedad. Entonces lo que yo tengo que pedir es una acción de recupero de la posesión, no de la propiedad, porque la propiedad sigue siendo mía. Entonces, en el derecho subjetivo, mi derecho subjetivo violado no es el derecho de propiedad, es el aspecto posesorio que me permite disfrutar de ese derecho de propiedad. Entonces ahí tenemos el derecho objetivo, entonces derecho de propiedad, que es el derecho de usar, gozar, etc. El aspecto subjetivo es mi derecho, porque es puesto el derecho objetivo en cabeza del pretensor, que soy yo, mi derecho que está conculcado, que es el derecho de usufructuar de la posesión, a través de la posesión usufructuar de esa propiedad, ¿de acuerdo? Y la acción sí va a ser una acción, cualquiera de ellas, civil o penal, que tienda a recuperar la posesión, una acción posesoria, que tienda a recuperar, alguna de las acciones posesorias que tienda a recuperar la tenencia efectiva, material de la posesión de ese bien. ¿Vieron que son tres cosas diferentes? En el derecho romano, en nuestro derecho actual, no deja de existir el derecho de propiedad si yo le encaré mal en la acción y el juez me deniega. En cambio, en el derecho romano, primero estaba la acción para ser portadora del derecho subjetivo y luego estaba el derecho objetivo. O sea que si a usted, en definitiva, el magistrado no le confería acción alguna, usted no podía hacer valer el derecho y por lo tanto literalmente no lo tenía. Muy bien, eso es lo que trata de explicar por ahí en alguna parte del libro el profesor Rinaldi en su libro a través de un cuadrito ahí que tiene por ahí. ¿Sí? Después de eso ya viene, si no me equivoco, a ver, si no me equivoco, viene ya los tipos de procedimiento y ahí sí entramos en el tema que había propuesto Manuel. ¿Sí? Yo, en un momento, y acá estaba buscando y parece que es este, sí, sí. Yo hice un cuadrito que es muy, muy sencillo, muy humilde, que es un cuadrito de donde habla de sistemas procesales romanos. Es un cuadro que no sé por qué motivo el profesor no se tomó el trabajo de hacer y publicar en el libro. Yo les pasaría este cuadro para que ustedes lo estudien bien. Básicamente, acá lo que hago es contar los sistemas procesales romanos y más o menos. Bien. Profe, ¿está compartiendo la pantalla? ¿Cómo? Ah, ¿Perdón? no. Disculpe, pensé que estaba compartiendo el cuadro en la pantalla. No. La verdad que tendría que hacerlo, pero tendría que buscar en qué parte de mi archivo tengo, y no sé si tengo este sistema procedimental acá guardado porque yo había perdido todo, ¿se acuerdan que les dije? Así que capaz que sí le puedo pasar una foto en el WhatsApp, y discúlpenme la prolijidad, pero es mejor que nada, ¿no?
Sí, es mucho mejor si nos puede pasar la foto por WhatsApp, por favor. Bueno, después les voy a pasar, ahora más tarde les voy a pasar. Entonces, van comprendiendo. Entonces, en una primera etapa, nosotros tenemos, quiero aclararles, vamos a ir de lo general a lo particular para que ustedes se formen mapas de ideas, conceptualmente hablando, ¿no es cierto? A ver, Mari acá me pregunta, ¿las mores maiorum fue el procedimiento que se usaba antes de la ley ocetable? No, Mari, en realidad ese no fue el procedimiento. El procedimiento era otro. Eran las justas, o eran las justas en que se dejaban al juicio de los dioses, los procedimientos. ¿De acuerdo? Las mores maiorum es algo que se extiende incluso más allá de la ley de 12 tablas. Una cosa es las mores maiorum y otra cosa es procedimiento. ¿Entienden? Son cosas diferentes. Procedimentalmente hablando, nosotros tenemos dos grandes sistemas. Y dentro de esos dos grandes sistemas, el primero está subdividido en dos. El primero es el ordo iudiciorum privatorum y el segundo es la cognitio extraordinaria. ¿De acuerdo? El primero entonces es el llamado orden de los juicios privados y el segundo es la cognitio extraordinaria o conocimiento extraordinario. Que extraordinario no tenía nada, por cierto. El primero es el que abarca los dos primeros sistemas procesales. Es decir, históricamente hay tres grandes sistemas procesales. El sistema de las acciones de la ley o legisacciones, el sistema formulario o por fórmulas y el procedimiento extraordinario cognitio. Los dos primeros están dentro de lo que se conoce como orden de juicios privados, ese que le dije, Ordium Iudiciorum Privatorum. ¿Sí? Ese está subdividido en dos sistemas procesales. El primero es el de las legisacciones y el segundo es el formulario. ¿Me van comprendiendo más o menos? ¿O voy muy rápido o estamos perdidos? A ver. Sí, profe, se entiende. Bien. El procedimiento ordinario, vamos a empezar por el primer procedimiento que aparece, que es el sistema procesal más antiguo, que es el llamado de acciones de la ley. Ese sistema, el primer sistema, recuerden que son tres. Ese primer sistema, el de las acciones de la ley o legisacciones, es un sistema que aparece desde el 753. Fíjense que no dije 451, 450. No dije ley de las 12 tablas. ¿De acuerdo? Sí sabemos que aparentemente se consagra por escrito en las 12 tablas, pero parece que viene desde antes. ¿Está? Entonces, parece que va desde el 753 hasta aparentemente 100 o 150 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces, y ustedes saben que la ley de las 12 tablas es del año 451, 450 antes de Cristo, por lo tanto ya estaba en vigencia, digámoslo así, el sistema de las acciones de la ley. Ahí surgen varias preguntas, pero hay ciertas convenciones, por lo menos en nuestra materia, ¿de acuerdo? En que era un sistema de acciones muy pobre. ¿Por qué era muy pobre? Porque tenía nada más que 5 acciones. Nada más que 5 acciones que se desarrollaban, todas esas 5 acciones, en 2 etapas.
in iure y apud iudicem. Quiere decir que las dos etapas, no Mari, momento, no es así. Las dos etapas abarcan a los dos sistemas, tanto al de las legislaciones como al formulario. Dos etapas, ¿por qué? Porque una es la de la conferencia del derecho, in iure, en derecho, y la otra es apud iudicem, que es atribución del derecho. Apud iudicem. Apud, atribución, iudicem significa en juicio. Iud viene del iudex, juez. Quem es atribución del iudex, que el iudex hace del derecho. Apud iudicem. Una, primera, in iure, ante el magistrado, atribución del derecho, dación, atribución de la expectativa del derecho, conferencia de la actio para que podamos iniciar el procedimiento, y apud iudicem, etapa del juicio propiamente dicha, atribución del derecho, de ese derecho a alguien. In iure, dación, apud, atribución. Aparece así el primer sistema de procesal, que es el más antiguo, que es el sistema de la legislación y acciones de la ley. Y ahí vamos a tener solamente cinco acciones para abarcar todo tipo de problemas y litigios. Solamente 5. Pobrísimo sistema de acciones. ¿De acuerdo? Que son precisamente las 5 primeras que aparecen. La primera de todas, son 3 declarativas y 2 acciones ejecutivas. Vayamos por orden de aparición. Dicen que la acción declarativa más antigua es la legisactio per sacramenti o per sacramentum. Sistema de las acciones de la ley por juramento, por declaración juramentada o apuesta sacramental. Dicen que la primera acción ejecutiva que aparece muy cerca de esa primera acción declarativa, porque vamos a decir, ¿cuáles son las 3 declarativas y las 2 ejecutivas? ¿Alguien sabe? Las declarativas son la legis actio per sacramenti, legis actio per iudicis postulationem y legis actio per condictionem. Ahí están las 3 declarativas. Entonces, las 3 declarativas. Legis actio per sacramenti o per sacramentum, legis actio per iudices vel arbitribus postulationem, y la última, legis actio per condictio o per condico o per condictionem. Y tenemos 2 ejecutivas. ¿Cuáles son, Manuel? La primera sería la manus iniectio. Ajá. Y pignoris capio. No sé si pronuncié bien. Entonces, muy bien, legis actio per manus iniectionem y legis actio per pignoris capitionem. Ahí tenemos las 2 ejecutivas. ¿Cuál es la diferencia entre una acción? Esta es pregunta examen. Declarativa y una ejecutiva. ¿Y? Mucho bla bla, pero no pudieron definir una cosa que es fundamental. ¿Para qué sirve decir que 3 son declarativas y 2 ejecutivas si no sabemos la diferencia? Yo creo que por el nombre ya lo dice. Por ejemplo, tenemos que en las ejecutivas, en la manus iniectio,
justamente se ejecuta la acción de declararlo como un esclavo, digamos, al que no pagar una deuda, y en la otra, en la pignoris capio, se apodera de una cosa, una de las partes, digamos, como que se realiza la práctica ya, digamos, de la acción. En cambio las otras tal vez no son tan ejecutivas como dice el nombre, ¿no? No sé si... Es correcto, esas son las diferencias básicamente. Así como lo dijiste en palabras profanas, la acción declarativa, el objeto principal de la acción declarativa es declarar quién tiene razón, declarar el derecho. ¿A quién corresponde el derecho? Entonces, en la faz apud iudicem se atribuye el derecho a una de las partes. Es decir, digámoslo así, el juez dice quién tiene razón. Pero si el otro no paga, si el que perdió el juicio, como vos dijiste al principio, no entrega el burro o el avirome, qué va a pasar? Y cae en la esclavitud, decía, según... No, no. En la ¿Cómo va a caer en ejecutiva. la esclavitud? Si acá dijimos que yo hago una, vos me dijiste hoy que en la legislación per sacramentum se atribuye el avirome a una de las partes, Ah, no, sí, esa no, la otra era así. Sí, sí. pero se atribuye el avirome a tu parte. Vos ganaste el juicio, viva, viva, ya gané el avirome mía. Y yo no te doy nada al avirome. ¿Qué pasa ahí? Claro, esa era mi pregunta porque no había entendido bien cómo Y entonces funcionaba el sistema. ahí voy a tener que llevar la acción declarativa a un juicio ejecutivo. Voy a tener que transformar esa acción declarativa en una acción ejecutiva, para que se ejecute lo que se declaró y no se cumplió. Porque si yo me hago el chancho rengo y no cumplo, entonces usted va a tener que usar la per pignoris o usar la per pignoris o la manus iniectio para poder hacer cumplir. La acción, las acciones ejecutivas, las dos actios ejecutivas, la manus y la per pignoris capitiones, son acciones que comienzan a partir de qué? De dos o tres cosas que pueden llegar a suceder antes. Una, la pérdida en un juicio declarativo, en una acción declarativa, es decir, usted ha sido condenado en juicio porque usted ya perdió en alguna de las tres acciones declarativas, usted ya perdió, usted es la parte perdedora y usted no cumplió la manda judicial. ¿Sí? El reconocimiento de una deuda por parte suya sin juicio alguno, el reconocimiento, ¿ante quién lo vamos a hacer reconocimiento de la deuda? Para que sea válido. Ante el magistrado. Ante el magistrado. ¿Perdón? Profe, y en el proceso ordinario, el juez de la causa era un vecino nomás, no era, digamos, alguien designado oficialmente, ¿puede ser? Sí, pero todavía no hablamos de eso. No hablamos de las características del proceso ordinario o también llamado ordo iudicarum privatum. No hablamos de eso todavía. No estamos hablando de las características. Estamos hablando acá de cada una de las acciones. En realidad hicimos al revés. Tendríamos que haber hablado de las características de todo esto, de este procedimiento ordinario, cómo era. Ya dijimos, por ejemplo, que tenía dos etapas. Iure y apud iudicem. También podemos decir que había un magistrado, que eran ciudadanos particulares probo, como dijiste vos, y eso abarca también al sistema formulario, o sea, los dos primeros sistemas procesales. ¿De acuerdo? Pero hay otras características además. Hay otras características, cómo son las exigencias formales, cómo la litis contestatio, cómo era la representación, ¿de acuerdo? Esas son cosas que podemos también hablar en algún momento. ¿De acuerdo? Yo les voy a pasar esto ahora y seguimos la clase que viene, ¿les parece? Dale, profe. Si puede mandar la foto, por favor. Yo ya mismo les mando Profesor, la foto. Sí, hay dos cuestionarios que están en la plataforma. Uno es de fuentes del derecho y el otro vendría a ser de... ahí ya le digo.
Es sí o sí obligatorio hacer y entregar este material, ¿verdad? No sé. Creo que el profesor dijo, le preguntaron eso en el foro y dijo que no era obligatorio y que no hacía falta entregar, sino que era para practicar nomás, antes del Eso examen. es un trabajo práctico, generalmente no son obligatorios, por eso me parece raro. Ah, no, pregunto, igual todavía dice para fecha de entrega 26 de octubre. Bueno, gracias. Bueno, Gracias, entonces yo Manu. le voy a... Acá ya les estoy pasando la foto de este cuadrito que es, no esperen mucho, es un cuadrito nomás, así nomás, pero que sirve como ayuda a memoria, es muy útil. Y ustedes cualquier cosa que no entiendan, mándenme nomás y vamos a tratar de... Porque ¿saben qué pasó con este cuadro? Por razones de espacio no me salió tan bien. Porque, bueno, no me salió tan bien. Pero les va a servir, eso sí estoy seguro. Por eso les paso para que miren y cualquier cosa me comenten, ¿sí? A ver. Espero que se vea algo. Ahí se los mandé una página y la otra página. Fíjense si se ve, entonces. Sí, se distingue. ¿Se ve algo? Sí, sí, se puede distinguir todo lo que hay en cada cuadro, digamos, haciendo zoom. Sí, Bueno, profe, se ve. Gracias, muchas gracias. bueno, fíjense nomás y cualquier consulta, hay una parte acá que es. ¿Dónde? Perdón, hay una parte que suele haber confusión. ¿Cuál es? Claro, ustedes van a ver que en la tercera columna dice fórmula. Ahí donde dice fórmula, en realidad, como no me alcanzaba el espacio para escribir en la columna de sistema formulario y me quedaba espacio a la derecha, le puse la definición de fórmula en la columna de la cognitio extraordinem. En realidad no corresponde, pero en realidad hace referencia a la columna del medio, ¿sí? Eso nomás. ¿Está? Bueno, nos estaríamos viendo pronto, semana que viene. Gracias, profe, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.